Sean todos, sean todos muy bienvenidos a esta charla o webinar respecto a la residencia temporal para trabajadores de temporada. Bien es sabido que en Chile en este minuto estamos con varios problemas ya con respecto a los trabajadores agrícolas y la nueva ley de migraciones y derechamente el nuevo decreto que establece la subcategoría vino de alguna forma a establecer una nueva residencia que tiene por objeto justamente salvaguardar o salvar esta problemática que se viene presentando hace algunos años, producto de la pandemia, estallido social, etcétera, de la falta o carencia de trabajadores agrícolas. Bueno, en primer término, tenemos que indicar que el permiso para trabajadores de temporada ya está regulada en los artículos 26 y 27 del Decreto Supremo número 177, que estableció por primera vez en Chile las subcategorías migratorias de residencia temporal. Este Decreto Supremo fue publicado en el Diario Oficial el día 14 de mayo del año 2022. En primer lugar, podemos indicar que este permiso se otorga a los extranjeros que tengan intención de ingresar a Chile, o sea, que ingresen a Chile para desempeñar trabajos estacionales específicos y por periodos limitados, únicos e interanuales o interanuales. Es decir, es un trabajo que se determinado, específico, como lo dice la norma, ¿cierto? Y el cual la característica es que sea estacional, es decir, que no sea permanente o en el tiempo. Y además, que sea un periodo limitado, según vamos a ver, y la duración de esta visa puede ser de 1 a 5 años, según vamos a ver en detalle más adelante. ¿Cuáles son los requisitos comunes a este permiso y a otros permisos de la residencia temporal? Dos, básicamente. Uno, en primer lugar, el extranjero que aplique este permiso tiene que tener un pasaporte vigente con una duración de más de un año de vigencia entre la aplicación a la residencia y la vigencia del pasaporte en sí. Es decir, si nosotros aplicamos a una visa que en enero del 2023 ya el pasaporte no puede tener una vigencia, por ejemplo, a diciembre de 2023. A lo menos tiene que tener un año más, es decir, desde enero del 2024 hacia adelante. ¿Ok? Ese es el requisito común. Segundo requisito común, el extranjero debe contar con un certificado de antecedente penal apostillado emanado de su país de origen. ¿Correcto? Esto generalmente es un certificado que, por ejemplo, en Brasil lo emite la Policía Federal, en Colombia lo emite el Ministerio de Justicia, etc. Va a depender de los distintos países, las entidades que emitan ese certificado penal. En Chile, ¿cierto? Lo emite el registro civil. Este certificado penal apostillado no puede tener una vigencia mayor a 60 días desde la expedición y la presentación de la visa. ¿Ok? Si tiene más de 60 días, se va a tener que renovarlo, sacar un nuevo certificado penal, porque la autoridad migratoria podría rechazar ese documento. ¿Qué más? En este punto, si el extranjero ha vivido los últimos 5 años en un país que no sea el de origen, ¿correcto? Va a tener que acompañar antecedente penal de su país de origen y además el antecedente penal apostillado en aquel país donde él vivió. Por ejemplo, si un trabajador argentino estuvo viviendo en los últimos 5 años en Bolivia o en Perú, debe acompañar el de Argentina y además el de Perú o el de Bolivia. ¿Correcto? Vamos a ver ahora cómo se materializa la solicitud de esta residencia de trabajadores de temporera. Primero, el extranjero interesado tiene que haber celebrado un contrato de trabajo con una persona natural o jurídica chilena. ¿Correcto? Un contrato de trabajo formal, ya sea con una empresa, una compañía que tenga RUT o una persona natural. Esta persona jurídica o natural tiene que haber iniciado además actividades legalmente en Chile, estar inscrita en el Servicio de Impuestos Internos y tener un RUT que cuente además con un domicilio legal, ¿correcto? O sea, tiene que tener iniciación de actividades como tal en el Servicio de Impuestos Internos. Segundo,
la naturaleza de los servicios objeto del contrato de trabajo deben ser coincidentes, ¿ya? Coincidente con la actividad declarada por el empleador ante dicho servicio, ¿ya? Los servicios o la naturaleza de los servicios tienen que ser expresamente y claramente detallados en alguna de las cláusulas del contrato. Esto para que haya concordancia, porque no nos perdamos que es una visa que tiene un fin específico que se da para trabajadores para efectuar faenas de índole agrícola. Por lo tanto, tiene que coincidir la naturaleza del servicio que va a realizar el extranjero con la que está declarada en el inicio de actividad en el impuesto interno. ¿Correcto? El contrato de trabajo, ya tenemos que tener claro que el trabajador o el extranjero está en su país de origen. Entonces dice, bueno, ¿cómo firmamos el contrato? Bueno, aquí viene la solución en la ley. La formalización del contrato pasa, en primer lugar, porque el contrato debe ser firmado por el empleador en Chile ante notario. ¿Correcto? Es el primer requisito. El empleador redacta o extiende el contrato y lo firma ante un notario en Chile. ¿Correcto? Posteriormente, lo que nosotros aconsejamos a los clientes y lo hacemos así en consecuencia, es que el contrato sea apostillado. ¿Correcto? El contrato sea apostillado. Una vez que el contrato está firmado legalmente en Chile por el empleador y apostillado, el contrato se remite materialmente al domicilio del extranjero en su país, en el país en que esté, en donde el extranjero o el trabajador temporero tendrá que concurrir al consulado respectivo de Chile y firmar el contrato ante el cónsul en calidad de ministro de Fe, el cual sea competente. ¿Ok? Entonces, desde ese minuto tenemos el contrato formalizado, firmado por el empleador en Chile ante notario, apostillado, se remite físicamente al país de origen del extranjero y él ante el cónsul vuelve y suscribe en definitiva el contrato. ¿Correcto? Ahora, con el contrato vigente, firmado, ¿cierto? Más copia del pasaporte y el antecedente penal apostillado, se aplica digitalmente estando a la residencia, estando el extranjero en su país de origen. El extranjero no puede venir a Chile y aplicar acá, tiene que estar afuera. ¿Correcto? El periodo de vigencia de la visa de residencia se contará desde el minuto que el extranjero ingrese al país. ¿Ok? Ahora bien, esta visa tiene una excepción a la regla general. ¿Qué es lo qué consiste? La ley dice que con el solo mérito de los antecedentes señalados, el extranjero podrá dar inicio a la solicitud de visa, circunstancia que le permitirá ingresar válidamente al país. Es decir, el extranjero presenta la aplicación de visa por la página, ¿cierto? En documento digital, etcétera, y desde ese momento ya está autorizado para viajar a Chile. Generalmente, en otras visas temporarias, esta es una. Recordemos que esta visa de residencia temporero es una de las 14 visas temporarias que existe en nuestra legislación. Esperan que la visa sea aprobada, se extienda el estampado electrónico y en ese minuto el extranjero debe venir a Chile, activa su visa y empieza la vigencia. En este caso no, y tiene una razón muy especial porque es una visa que tiene un periodo corto, por lo tanto, si espera 3 o 4 meses, ¿cierto? Lo más probable es que ya el objetivo del empleador chileno de poder traer a esa trabajadora agrícola pierde eficacia en el tiempo. Por eso, la ley establece que con el solo mérito de la aplicación, el extranjero puede ingresar a Chile. ¿Ok? Desde el momento en que ingresa al territorio nacional, desde el momento que el extranjero ingresa al territorio nacional, tiene una obligación legal, la cual tiene una pena de que la visa va a ser rechazada. ¿Cuál es esta? Que dentro de los 45 días desde el ingreso a Chile, ya el trabajador debe subir a la página del Servicio Nacional de Migraciones una copia del contrato autorizado por el notario público chileno y además de la constancia electrónica de la inscripción del mismo contrato ante la Dirección del Trabajo. ¿Ok? O sea, en 45, el extranjero llega, ingresa y en 45 días tiene que subir una copia del contrato,
el mismo contrato, ¿cierto?, que usó para la aplicación de la residencia de los trabajadores temporeros, más la inscripción electrónica que la ley exige que se haga en la Dirección del Trabajo. En caso de no cumplirse con lo exigido, con lo relatado recientemente, el Servicio de Migraciones podrá resolver inmediatamente el rechazo de la solicitud de permiso de residencia para trabajadores de temporada, disponiendo además el abandono inmediato del trabajador en el territorio nacional, ¿ya? Y si es declarado el abandono, podría tener una prohibición de ingreso al país según lo estime o según los antecedentes que evalúe al efecto el Servicio Nacional de Migración. Si el extranjero presentare una vez ingresado a Chile, llegase a presentar un contrato diferente con un empleador distinto, el cual sirvió de base para la aplicación del principio original, también dice la normativa que la visa será rechazada de plano, disponiendo el abandono del trabajador. ¿Correcto? ¿Cuál otro requisito de este contrato? Dice que la forma y el contenido del contrato deberá ajustarse con las disposiciones que establece el Código del Trabajo para todos los trabajadores agrícolas. Es decir, tenemos claro que este es un contrato que sirve exclusivamente para faenas de índole agrícola. Ya aquí las faenas mineras, industriales, etcétera, no sirven para este tipo de visa. Por lo tanto, ya está de alguna forma restringido en cuanto, como habíamos dicho, a la naturaleza de los servicios, que tienen que ser coincidentes, ¿cierto?, con las declaradas en impuestos internos, y además, ¿cierto?, tienen que tener incorporadas las normativas que el Código de Trabajo establece para este tipo de contratos, que creo que son las del artículo 80 y siguiente. ¿Correcto? ¿Cuál es otra novedad al respecto de esta visa, de esta visa o del contenido del contrato? Muchas veces, o sea, no muchas veces, en todas las veces, ya los contratos bajo la visa de residencia sujeta a contrato de trabajo que tuvieran un fundamento directo, que es el contrato de trabajo, tenían que tener por obligación, ¿cierto?, estipulado el pasaje de retorno o la cláusula de viaje, etcétera, que se le llama así, en donde el empleador, una vez que terminaba este contrato de trabajo, ¿cierto?, tenía la obligación de pagar el pasaje de retorno del trabajador a su país de origen, ¿cierto?, estableciendo el medio de transporte, el mecanismo de vuelta a su país, etcétera. En este caso, el pasaje de retorno, hoy se establece que las partes podrán acordar que el empleador financie el pasaje de retorno del trabajador una vez que haya terminado el contrato que lo niega. Pero como el tenor de la misma normativa establece que dice que tendrá que ser un acuerdo voluntario del empleador con el trabajador. La obligatoriedad del pasaje de regreso ya no se exige. Sin embargo, y como tenemos claro que todos los procesos que se someten a consideración de migraciones tienen alguna suerte de discrecionalidad por parte de los analistas, ¿cierto?, del Servicio General, nosotros recomendamos que el pasaje de retorno sí sea incorporado de acuerdo a la normativa anterior. Ahora bien, aquí también hay algo bastante novedoso, a diferencia de la normativa antigua. Cuando uno optaba por una visa sujeta a contrato de trabajo, ya la prestación de servicios solamente tenía que ser con ese empleador que había suscrito el contrato de trabajo. Y la ley establecía que si por cualquier circunstancia ese contrato de trabajo quedara sin efecto, la visa caducaba de pleno derecho, ya teniendo el extranjero un plazo de hasta 60 días para presentar nuevos antecedentes o si no hacer el abandono en el país. Es decir, de alguna forma el empleador tenía, por decirlo en buen chileno, el sartén por el mango, ¿cierto?, respecto de la suerte migratoria y laboral del trabajador. Bueno, en este caso, y al igual que la nueva residencia de actividad lícita y remunerada es sujeta a contrato de trabajo, cambió radicalmente ese concepto y hoy día el trabajador que tiene un contrato base podría eventualmente cambiar de empleador durante la vigencia de esa residencia, ¿ya? Sin necesidad de presentar una nueva visa por
cambio de empleador, ni nada. Es decir, él adquiere una suerte de derecho de propiedad sobre su visa mientras este esté vigente, pudiendo, como lo vuelvo a decir, cambiar de empleadores sin necesidad de avisar o solicitar una nueva residencia autorizada por el Servicio Nacional de Migración. ¿Ok? ¿Cuál es el plazo máximo de vigencia de esta visa? Esto es muy importante porque esto sí, en este tipo de visa, está en contra de todas las reglas generales, ya que hoy en día las temporarias duran 2 años de vigencia. Esta visa tiene un periodo máximo de vigencia de 6 años durante el año de otorgamiento, ya el plazo máximo de 6 años, perdón, de 6 meses durante el año calendario. ¿Y esto por qué? Porque este plazo de 6 meses se asemeja, ¿cierto?, a la duración de las cosechas, básicamente. ¿Correcto? Sin embargo, este plazo de vigencia máxima anual se complementa con otro plazo dentro de la vigencia de esta residencia, que es que esta visa puede ser otorgada por un límite de tiempo anual o interanual hasta los 5 años. ¿Ya? Voy a tratar de explicar este punto porque es un poco complicado. A ver, la ejecución de la visa, mejor así decirlo, la ejecución de la visa será de 6 meses al año calendario. Sin embargo, esta visa va a tener una validez de entre 1 o 5 años según se establezca. ¿Correcto? No sé si me entienden. Es decir, no podría el trabajador estar más de 6 meses prestando servicio en Chile durante un año. Es decir, él está a los 6 meses, tiene que retornar a su país, pero ya durante el próximo año o los próximos 5 años, él queda con la visa vigente y puede retornar al país y hacer prestación de servicio durante un año. Esos 6 meses, como le dije en el punto anterior, puede prestarlo con el empleador 1 o con el empleador 2 con el cual él disponga. ¿Y esto por qué? Porque en la esencia de los trabajadores temporeros, ya es que vayan, ¿cierto? Se produzca esta movilidad en los campos. Sabemos que las cosechas en el norte parten en octubre, en la zona central parten aproximadamente en febrero, marzo, ¿cierto? Y estos pueden correrse por otros meses en el sur. ¿Qué pasó? ¿Aló? Se te escucha bien, Mario, se te escucha bien. ¿Se escucha bien? Es que se me cambió el... Ya, disculpen, voy a seguir. Bueno, es decir, me perdí un poco, me dan unos segundos para poder retomar. Ahí han dicho que ese es el que para mí, a mi modo de ver, es algo que dificulta un poco la comprensión de la visa y la hace un poco inoperante. Ahora, con esto damos por terminado el análisis de la visa de temporero. Sin embargo, y aquí voy a tomarme yo una libertad, voy a dar mi opinión respecto a esta visa, ya la cual encuentro que en la práctica no es la mejor visa para poder solucionar el problema de los temporeros. Y se los voy a decir por qué. Básicamente porque existe otra visa que se llama de acuerdo, la visa acogida a acuerdos internacionales, que es conocida como la Mercosur, y que a mi modo de ver soluciona de forma más práctica, eficaz y eficiente el tema de los trabajadores agrícolas. ¿Y por qué? Porque generalmente los trabajadores agrícolas que vienen a trabajar a Chile son los trabajadores fronterizos, ¿correcto? Son los trabajadores fronterizos. Básicamente el 80 o 90% de estos trabajadores vienen de... Entonces, la visa Mercosur es una visa que tiene una vigencia de partida de 2 años ininterrumpidos. ¿Correcto? No estos 6 meses que hay que trabajar, que hay que volver a salir, que por empleador a otro. Para mí es un poco enredado y necesito un contrato, firmarlo allá, que ingrese, después otra obligación, etc. La visa Mercosur se presenta
cuando el extranjero tiene certificado de antecedentes penales, apostillado, que son los requisitos de base que vimos, ¿cierto? Y además tiene el pasaporte vigente por más de un año. Es decir, son los únicos dos requisitos para poder optar a esta visa, a este permiso de residencia, la cual le permite a usted, al trabajador o a usted como empleador contar con un plantel, con un trabajador que está habilitado para trabajar durante 2 años en Chile, ¿correcto? Ahora, ¿a qué nacionalidad aplica esta visa? ¿A qué nacionalidad aplica esta visa? Solamente aplica a los uruguayos, paraguayos, brasileros, argentinos y bolivianos, que son las nacionalidades en las cuales Chile tiene ratificado el acuerdo Mercosur para solamente esa nacionalidad. Lamentablemente no aplica a los peruanos, no aplica a los ecuatorianos, no aplica a los colombianos, etc. Pero sin embargo, sabemos que el grueso de los trabajadores vienen de Bolivia. Por lo tanto, a mi modo de ver, es algo mucho más práctico en donde ellos podrían aplicar derechamente a la visa Mercosur, obtener posteriormente la aprobación y usted podría contar con un trabajador agrícola ya durante hasta 2 años, sin necesidad, ojo, sin necesidad de que para que se le otorgue esta visa Mercosur, usted extienda un contrato de trabajo. ¿Ya? El contrato de trabajo usted lo va a extender una vez que el extranjero llegue a Chile con el estampado electrónico, y en ese minuto él ya se encuentra habilitado para poder trabajar a Chile y usted le tendrá que hacer un contrato de trabajo como si contratara a cualquier chileno. ¿Se fijan? Entonces, la operativa de esta visa Mercosur, los antecedentes que se requieren, que son solamente 2, ¿ya? Y el plazo de vigencia, a mi modo de ver, solucionan en forma más expedita, eficiente y rápida que la aplicación de la visa específica creada por la ley, que es el permiso de residencia para temporero agrícola. ¿Ok? Bueno, con este último análisis hemos dado por concluida la explicación o la webinar sobre la visa de residencia de trabajadores agrícolas. Cualquier duda que ustedes tengan, ya en el flyer está mi correo, está mi teléfono, no sé si hay consulta acá en el chat, me parece que no, así que será hasta la próxima. Muchas gracias por su asistencia y que estén todos muy bien. Muchas gracias.